Tendremos un breve descanso antes de nuestro último partido de semifinales. La voz de Present Mic resonó por todo el estadio, ligeramente más débil ahora después de tantas rondas de gritos. A continuación, TOKOYAMIVSBAKUGOU. Pero primero, toma una bebida, estira las piernas y a por nuestros 4 finales. La multitud aplaudió, aún emocionada por la batalla entre Todoroki e Iida. La tensión no había desaparecido, solo había aumentado. En las gradas superiores, Inko Midoriya aplaudió cortésmente con todos los demás. Pero su mirada estaba fija en su hijo. Izuku estaba sentado con las manos cuidadosamente colocadas sobre el regazo. No había dicho nada al terminar el partido, pero había observado cada segundo. Cada destello de hielo, cada paso que daba Iida. Su mirada permanecía fija y quieta, sin pestañear, y ahora, cuando la multitud empezó a moverse, él cambió de actitud. Solo un poco, lo suficiente para que a Inko se le cortara la respiración. ¿Izuku?, preguntó con dulzura, poniéndole una mano en el brazo. ¿A dónde vas, cariño? No respondió inmediatamente, no parecía angustiado, solo, lejano, como si una parte de él todavía estuviera en el campo de batalla. La miró, parpadeó una vez, luego inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta de salida, lo justo para sugerir un paseo, no una huida. Los dedos de Inko se apretaron instintivamente. ¿Seguro que no quieres quedarte aquí conmigo?, preguntó con cautela. Podemos esperar, faltan solo unos minutos para el siguiente. Él estará bien. La voz vino desde atrás. Aizawa se acercó a su fila, con las manos en los bolsillos y la bufanda colgando levemente detrás de él. Inko miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. La mirada de Aizawa se suavizó, solo un poco. A veces, solo necesita espacio, dijo. Incluso en mi casa, se aleja un rato. No significa que le pase nada. Simplemente, descansa. Los lugares más tranquilos y oscuros ayudan. Inko dudó. Sus dedos todavía estaban curvados alrededor de la muñeca de Izuku. Ella miró a su hijo. No entró en pánico. No temblaba. Incluso la miró a los ojos. Y había algo en esa mirada, suave e irrealista, que hacía que su respiración se ralentizara. Bueno, ella murmuró. Ella lo soltó. No te alejes demasiado, añadió con suavidad. Y vuelve pronto, de acuerdo. Izuku asintió una vez, luego se puso de pie. Ninguna palabra dicha, ninguna prisa en sus pasos. Solo un retiro tranquilo. Aizawa se quedó con Inko mientras se iba, cruzando los brazos mientras el chico desaparecía por una de las puertas de acceso laterales. ¿Estás seguro?, susurró, observando el camino que había tomado Izuku. Sí, dijo Aizawa. Inko tragó saliva, insegura. Pero ella no lo siguió. El pasillo estaba oscuro. No estaba oscuro exactamente, pero sí lo suficientemente tenue como para que el zumbido de las luces fluorescentes sonara más fuerte de lo habitual. Izuku caminaba despacio, con las manos metidas en las mangas de su suéter y la mirada fija en las paredes. Cada pocos pasos, pasaba junto a una máquina expendedora o una puerta cerrada, pero no se detenía. Él no estaba buscando nada. Él solo quería tranquilidad. Dobló por un pasillo más pequeño, una de las rutas interiores menos transitadas que serpenteaba tras la arena. Allí había menos luces y las sombras más largas. El aire estaba más fresco. Aún así, encontró un rincón donde las bombillas del techo se habían apagado por completo. Una franja de sombra se extendía por la pared, ininterrumpida. Y él entró en ello. Simplemente me quedé allí parado. Deje que el silencio lo envuelva como una manta. Esto no era miedo, no era retirada, estaba, tranquilo, sin voces, sin luces intermitentes, sin multitud, solo zumbidos bajos, aire suave. Nadie más habría encontrado reconfortante este rincón. Pero Izuku respiró un poco más profundo. Y fue entonces cuando lo oyó. Al principio no había ningún sonido, solo movimiento, rápido, desigual, pasos contra el azulejo. Él giró ligeramente la cabeza. Al final del pasillo, quizá a 20 metros de distancia, una de las salidas de emergencia se abrió de golpe. Iida salió corriendo por una puerta lateral, con una mano apretando fuertemente el teléfono contra su oreja y la otra apretada en un puño. Todo su cuerpo estaba rígido, mandíbula apretada, respirando agitadamente. Sí, dijo, lo suficientemente alto como para que resonara por el pasillo. Sí, lo entiendo. Estaré allí en cuanto. El resto se desvaneció. Iida no lo vio. El pasillo se tragó los pasos tan rápido como llegaron y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Izuku se quedó quieto, apenas moviéndose.
Sus ojos se posaron en el lugar donde había estado Iida, donde el pánico se había aferrado como estática en el aire. Algo había sucedido, algo malo, no es ruidoso, no es explosivo, pero es real. No sabía de qué se trataba la llamada. No oía las palabras, pero vio cómo Iida contenía la respiración después. Él entendió lo suficiente. No le correspondía preguntar, pero quizás debería vigilarlo. Por si acaso, solo para asegurarme de que estaría bien. El pensamiento lo atravesó como una brisa, suave y fugaz, y luego se fue a la deriva. Izuku exhaló silenciosamente, se volvió hacia el parche de oscuridad. Dejó que el silencio volviera a instalarse sobre sus hombros. Sin multitudes, sin luces zumbidas, sin preguntas, solo quietud. Cerró los ojos, dejó que se perdiera en él por un rato más. Sintió el calor de la tela que le rodeaba los hombros, la bufanda que su madre le había puesto en los brazos esa mañana, por si acaso tenía frío. Solo si quieres usarlo, cariño. Ella había dicho, no forzar, nunca forzar. No le pidió recuerdos que no tenía. No lloró delante de él al mirarlo. Simplemente, sonrió. Le ofreció bocadillos, le trenzó el pelo una vez, con las manos ligeramente temblorosas, como si no estuviera segura de si aún tenía permiso para amarlo así. Ella nunca necesitó preguntar, no recordaba su voz de antes, no recordaba su olor ni su tacto ni cómo se sentía ser su hijo. Pero ahora le gustaba, me gustó la calidez de su presencia, la forma en que le preguntó suavemente si estaba cansado, la forma en que no le importó cuando él no respondió de inmediato. La forma en que su mano se detenía suavemente en su espalda cuando la multitud se volvía demasiado ruidosa. A él le gustaba pasar tiempo con ella. Eso fue suficiente. Eso también podría ser un recuerdo. Sus dedos se curvaron ligeramente en la tela de la bufanda. Su respiración se hizo más lenta. Afuera, en el estadio, los vítores pronto resurgirían. Otro partido, otro rugido de sonido y potencia. Pero esta vez, estaba esperándolo con ansias. Ni la multitud, ni el ruido, pero, Tokoyami, los ojos de Izuku se abrieron de golpe. El solo pensamiento le trajo una pequeña calidez al pecho. No fue exactamente una sonrisa, pero casi. Le gustaba ver Sombra Tenebrosa. No solo por su peculiaridad, sino por cómo se movía, cambiaba y reaccionaba a las emociones, era fascinante. Incluso hermoso, pero también porque Tokoyami no se inmutó ante la oscuridad. Él lo abrazó, trabajé con ello. Que se convierta en algo fuerte en lugar de algo vergonzoso. Izuku pensó que eso era, valiente. Quizás incluso algo así como la esperanza. Se movió ligeramente, dejando que el frío de la pared se filtrara a través de las capas de su camisa y se instalara en su columna. No es incómodo, solo conexión a tierra. Pronto volvería a la multitud, a la luz, a la mirada expectante de su madre. Pero por ahora, se quedó quieto un momento más. Deja que el silencio lo sostenga. Déjate ser un niño en la oscuridad, mirando el mundo desde los rincones, sintiendo cómo se desarrolla lentamente. Y no le tengo miedo. Hoy no. Cuando Izuku regresó al pasillo que conducía al balcón, el ruido regresó en fragmentos. Aplausos lejanos, el eco de la voz de Present Mic, amplificada y distorsionada por los altavoces. El rumor sordo de la multitud subiendo y bajando como la marea. Pero incluso a pesar de todo, él la escuchó. Inko, murmuró Aizawa en voz baja y firme. Ya viene. Y luego, Izuku, estuvo en la entrada en un instante. No corría, no gritaba, pero tenía las manos apretadas frente al pecho, la preocupación se reflejaba en cada arruga de su rostro. Él parpadeó cuando ella llegó hasta él. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?, preguntó rápidamente, agachándose para estar a su altura. No te fuiste mucho, pero no sabía dónde estabas, y hay tanta gente, y no quería entrar en pánico, pero... Su mano flotaba en el aire cerca de su mejilla. Sin tocarlo, solo preguntaba. Izuku la miró por un largo momento. Luego asintió. Estoy bien. Inko exhaló, pero el pánico no la abandonó por completo. ¿Estás seguro? ¿No viste nada que te asustara? Él negó con la cabeza lentamente. No, solo necesitaba tranquilidad. Ella dudó, luego bajó la mano para sujetarla de él suavemente. ¿Alguien te molestó? Izuku negó levemente con la cabeza. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, solo una vez, y luego aflojó el agarre. Lo siento, susurró, no intento agobiarte, solo, me preocupa. Bajó la mirada hacia sus manos. Luego volvió a levantarlas. Lo sé. Inko contuvo la respiración, pero asintió con los ojos brillantes. Tienes derecho a ir a donde quieras, cariño. Lo tienes, solo necesito saberlo, para no imaginarme lo peor.
Él inclinó la cabeza. Su voz era suave. He vuelto. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente para hacerla sonreír, incluso a través de las lágrimas que intentaba no dejar caer. Me alegro de que lo hayas hecho. Ella susurró. Se puso de pie lentamente, pasándose las manos por los pantalones para estabilizarse y miró hacia Aizawa. Gracias. Aizawa asintió en silencio. A veces también lo hace en casa. Solo necesita espacio. Inko se mordió el labio. Intentaré no entrar en pánico la próxima vez. Lo estás haciendo bien, dijo Aizawa. Ella no le creyó del todo, pero aún así lo apreció. Y justo cuando se acomodaron nuevamente en sus asientos, la voz de Present Mic resonó nuevamente en el estadio. Muy bien, amigos, ya saben qué hora es. Semifinal número 2, la multitud rugió. Izuku miró hacia el estadio, hacia donde se anunciaba el próximo partido. De un lado, la sombra misma, el pájaro de la oscuridad, TOKOYAMIFUMIKAGE. Comillas, un coro de graznidos resonó desde algún lugar entre la multitud. Y por el otro, la granada viviente en sí, KATSUKIBAKUGOU. Comillas, el volumen explotó. Inko miró a su hijo, un poco tensa, esperando ver cómo reaccionaría. Izuku no se inmutó, sus ojos estaban fijos en el campo, amplios y tranquilos, observando al niño de las sombras tomar su lugar. Y frente a él, el niño del fuego y la furia. Kirishima se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las vendas crujiendo suavemente con el movimiento. No había dicho mucho desde el último partido. Sus amigos se burlaron, se rieron, le dieron palmaditas en la espalda, pero todo se convirtió en estática. Porque Bakugo estaba caminando hacia el campo nuevamente. El mismo paso pesado, los mismos hombros tensos, la misma tormenta que se avecinaba en sus pasos. Pero Kirishima ahora lo veía diferente. El ruido no le llegó. La emoción de la multitud no lo conmovió. Lo único que podía oír era el eco de una voz quebrada en medio de una explosión. Pensé que estaba muerto. Esperaba que así fuera. Kirishima exhaló por la nariz y apretó los puños en su regazo. Bakugo parecía querer partir la tierra en dos en esa pelea. Pero la verdad era que él mismo ya se había abierto. Y ahora estaba allí afuera otra vez, lanzándose sobre otro oponente, intentando enterrarlo todo con fuego y fuerza. Pero no puedes quemar la culpa. Observó a Tokoyami entrar al campo con pasos firmes, tranquilo e ilegible como siempre, con su sombra ya ondulando a su lado. Y frente a él, Bakugo no parpadeó, no se inmutó, no respiraba, él solo esperaba. Los ojos de Kirishima se entrecerraron. No le preocupaba que Tokoyami saliera herido. No exactamente, pero no podía deshacerse de la sensación de que Bakugo ya no intentaba ganar. Él estaba tratando de correr. Y solo había una forma que Katsuki Bakugo sabía cómo hacer eso. Con fuego, con ruido, con destrucción, las luces de la arena ardían intensamente. Inmediatamente después de que sonó el zumbido, una explosión de fuego y humo explotó hacia Tokoyami. Esquivó rápidamente, apenas lo suficientemente rápido, y desapareció entre el humo mientras el aire se ondulaba por la fuerza. El partido apenas había comenzado, pero la tensión ya se cernía sobre el estadio como un alambre tensado. Incluso desde el balcón donde estaba Izuku, parecía que el suelo iba a romperse. Izuku ya no estaba sentado. Estaba de pie, inclinado hacia adelante, con los ojos abiertos, no por miedo, sino por asombro. Este partido le emocionó más que ningún otro. Porque Tokoyami luchó contra la luz. Porque la sombra siempre perdía ante el brillo. Porque su don era el opuesto al de Katsuki, y aún así, allí estaba, eligiendo luchar de todos modos. Izuku no estaba desesperado, sabía lo que Tokoyami podía hacer. Y sabía, aunque las probabilidades fueran escasas, que Tokoyami aún podía ganar. Estaba tan concentrado en la batalla que no se dio cuenta de lo tensa que se había puesto Inko a su lado. Porque mientras los ojos de Izuku seguían a Tokoyami, los de ella estaban fijos en el otro chico. Bakugo no se inmutó ante las explosiones, pero sus dedos se apretaron con más fuerza contra el asiento, con los hombros rígidos y la respiración contenida. No pudo decir ni una palabra, pero después de ver la maravilla en los ojos de su hijo, después de notar lo brillante que estaba el sol y lo brillantes que eran las explosiones, cuánta luz seguía entrando incluso cuando el balcón todavía estaba en sombra, Izuku no reaccionó. Él no parecía tener miedo, porque se sentía seguro aquí. Inko se permitió respirar de nuevo, porque incluso si el chico que una vez lastimó a su hijo estuviera en esa arena,
Él no estaba con él. Ya no. Otra explosión atravesó el humo, esta vez más fuerte. La multitud gritó en respuesta, en parte de emoción, en parte de conmoción. Bakugo estaba presionando fuerte a Tokoyami. Demasiado difícil. Dark Shadow chilló mientras cada explosión iluminaba el cielo. La sombra azotaba salvajemente, incapaz de mantener su forma, sus bordes parpadeaban y retrocedían como un animal acorralado. Tokoyami se tambaleó, sus botas rasparon peligrosamente cerca del borde de la plataforma. Un paso más, y se acabaría. Izuku sintió el corazón latir con fuerza en su pecho, casi como si estuviera allí abajo con él. Luchando entre el humo, respirando a través del ardor. Tokoyami frunció el ceño, calculando. Estaba acorralado, pero no había terminado. La mirada de Izuku se dirigió a Bakugo, pero no pudo ver su rostro, solo la silueta, de espaldas y con los hombros encorvados de una manera que no parecía victoriosa. Algo en él estaba mal. El ritmo de la pelea no era como los otros que Izuku había visto antes. A lo largo de los días que pasó observando la clase 1A, comenzó a reconocer patrones, cómo se movían ciertos estudiantes, el ritmo de sus peleas, sus señales y hábitos. Pero ahora, las explosiones de Bakugo no eran agudas ni estratégicas. Eran erráticos, harapiento, más bien advertencias que ataques. No estaban limpios, no fueron precisos, no parecía tener control, parecía un caos. Izuku no podía explicar cómo lo sabía, pero sabía que sería una pesadilla luchar contra alguien impredecible. Que no quería hacerlo. Tokoyami intentó una finta, lanzó un ataque detrás de Bakugo, apuntando a su punto ciego. No pretendía terminar el encuentro. Quería escapar. Bakugo reaccionó instantáneamente, lanzando una explosión detrás de él sin siquiera mirar. Y en el instante entre golpes, Tokoyami se lanzó hacia adelante, lejos del borde de la plataforma, de regreso al centro. Se le escapó un pequeño suspiro. Bakugo chasqueó la lengua, no con ira, pero algo que sonaba más cercano a la frustración, o agotamiento. Luego se lanzó hacia adelante. Explosiones en ambas manos, destellos rápidos, crujidos ardientes. La arena se llenó de nuevo de humo, denso y cegador, que lo engulló todo. Izuku no se movió, siguió observando, siguiendo el parpadeo y el movimiento de las sombras en la bruma. Aún podía verlas, apenas, recortadas entre los destellos de luz y su repentina ausencia. Sombra oscura creció, se encogió, volvió a azotar. Las explosiones no paraban, seguían ocurriendo, una, y otra vez, como si gritaran, esto no es suficiente. Esto no ha terminado, esto aún no está ganado. Y luego, silencio, todo se detuvo, sin explosiones, sin aliento, la multitud se quedó quieta. Todos contuvieron la respiración, esperando que el humo se disipara, esperando ver el final. Pero antes de que el escenario fuera siquiera visible, la voz de Present Mic resonó como un trueno en todo el estadio. Y eso es todo. Nuestro finalista es KATSUKIBAKUGOU. La ovación llegó rápidamente después de esto. No importaba que nadie hubiera visto el golpe final. Izuku no aplaudió, él no parpadeó, esperó, con calma, mirando el humo desplazarse y desaparecer, hasta que por fin la arena volvió a ser visible. Tokoyami estaba en el suelo, cubierto de polvo, con la capa rasgada y una expresión cargada de decepción. Y Bakugo se quedó solo. Él no estaba mirando a la multitud. No estaba mirando a Tokoyami. No, estaba mirando directamente a Izuku. No duró mucho, solo lo suficiente para que Izuku se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo justo para que viera algo que no esperaba. Dolor, algo crudo, enterrado profundamente en los ojos de Bakugo, visible solo por un segundo y luego desapareció. Izuku no entendió, no pude, porque cuando lo procesó, la mano de Inko había encontrado su brazo. Ella lo apretó con fuerza, su agarre temblaba. No por pánico, pero por miedo, no porque Bakugo estuviera cerca, pero porque ella también había visto ese momento. Porque ella lo recordó, y porque, en el fondo, temía que Izuku también lo recordara. Mamá. Inko no respondió de inmediato. Lo intentó, abrió la boca, la cerró, sus ojos se dirigieron de nuevo a la arena, y luego a él. Su rostro se suavizó, solo un poco. Estoy bien, dijo en voz baja. Demasiado baja. Es que, la pelea fue ruidosa. Izuku frunció el ceño, no estaba seguro de creerle. Pero no sabía qué más preguntar. La escrutó, intentando encontrar algo en su rostro. Una respuesta, una forma de expresar la emoción que ocultaba. Pero su sonrisa ya había regresado, temblorosa, pero intacta.
Estoy bien, repitió. ¿Estás bien? Izuku hizo una pausa. Luego asintió lentamente. Sí, se quedaron allí un momento más. La multitud seguía rugiendo. El partido había terminado. Otra final estaba decidida. Pero Izuku no se movió todavía. Porque incluso si su madre sonreía, todavía podía sentir la forma en que su mano temblaba contra su manga.